La vida en la isla me gusta por la tranquilidad que hay, por la paz y por la naturaleza que tenemos aquí. No hay ruido, no hay como mucha violencia lo que se puede encontrar hoy en la ciudad. Más por mis hijos, porque ellos pueden ser libres en caminar aquí en la isla. En la ciudad no se puede. Entonces a mí me encanta estar aquí. Yo he nacido en Los Suros y me gustaría seguir estando aquí. Pero el 80% del 100% de los suros, el 80% no vive aquí, más que todo por el agua, vive en la ciudad, porque en la ciudad sí hay agua potable, como dicen, pero en los suros no hay. Por esa razón es lo que la gente sale de aquí. Pasa que en los suros, mucho más antes, siempre tienen el estómago grande por los parásitos y no pueden crecer, pero mis hijos no tienen ese problema. Mi hijo Emerson, él ha nacido faltando una semana a 8 meses, prácticamente él es 7mesino. Entonces, por esa misma razón, él no desarrolló más que todo la flora intestinal y lo que es de esta parte no era hueso, todavía era gelatina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con él. Pero al segundo día de nacido, él ya estaba enfermo. Le daba como tos, después le daba gripe, le daba diarrea, vómitos, entonces siempre paraba en el hospital, hay veces por emergencia, porque el doctor pediatra no atendía todos los días, pero creo que era por el estómago. Yo me doy cuenta que era por el estómago, por lo que no tenía defensas, porque tampoco nosotros cuando éramos niños no hemos tenido esa oportunidad de usar filtro o cloro. Siempre hemos tomado así, yo he vivido así, tomando el agua. El doctor decía, el niño tiene parásitos, toda la familia lo tiene. Entonces los tres teníamos que desparasitarnos, pero más nos preocupaba él. Siempre orábamos para que la vida mejorara, más que todo para nuestro pequeño. Creo que nuestro Padre Celestial escuchó nuestras oraciones y llegaron los estudiantes de Brigham Young. Entonces ahí nos regalaron más que todo la forma de vivir más tranquilo. Estamos muy agradecidos porque gracias al filtro que tenemos desde hace 3 años, nosotros, la vida ha cambiado mi familia bastante. Bien y muy fría. Pero ahora ya está grande, después de 3 años, él estuvo ya mucho mejor. Después, más que todo, con el filtro, nuestra familia mejoró bastante. Ahora con mi hija está tranquila, estamos bien todos. Yo infinitamente estoy agradecido a mi Padre Celestial, al profesor Randy Lois, por la oportunidad que nos da ahí a los estudiantes, de que hacen ese esfuerzo, de quizás hay veces se dan mucho tiempo de poder hacer estos proyectos. Siempre oramos por los estudiantes, están en nuestras oraciones todos los días para que en años futuros puedan seguir viniendo y podamos ayudar a mucho más, como a mi familia. Yo sé que hay muchas familias que ahora están agradecidos porque van a obtener más filtro. Todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlos, estamos agradecidos, muy agradecidos.